Buenas noches, necesitan compartir pantalla. Sí, señor. Quería validar si todos estamos. Listo, ya está habilitado, pues pueden empezar. Y paso la lista al final de la clase. Disculpe, profe, se le entrecortó. Pasa la lista a final de clase. Sí, y ahorita empiezan los del grupo de hoy y paso al final la lista. Bueno. Listo, pueden empezar. Buenas noches, profe. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Liz, ya está la pantalla. Sí, Un segundo, por favor. ¿En dónde es que se le pone? Acá, ¿cierto? No, para presentar acá en la parte inferior derecha. Ya. Listo. Listo. Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Nos ha correspondido el tema sobre la Asamblea de Accionistas y Junta de Socios. Está conformado por un número de integrantes de 11 personas que corresponden al nombre de Ingrid Guerrero, Héctor Gómez, Jaimo González, Lice Cubillo, Brenda González, Jessica Vanguero, Gelacio González, Fabián García, Germán Herrán, José Nember Flores y Eduardo González. Continúa, por favor, Liz. Bueno, en primera instancia nos ha correspondido un tema importante que es sobre la Asamblea General de Accionistas y Junta de Socios, pero en el desarrollo de esta exposición hay algo importante y es conocer primero qué es la Asamblea. Y con base en el vocablo, la Asamblea es la que da a entender la existencia de una reunión de personas o una estructura de funcionamiento y una organización determinada en la ley. Dentro de la Asamblea General de Accionistas podemos evidenciar que dentro del artículo 419 del Código de Comercio la define como quienes constituirán la Asamblea General de Accionistas. Entonces encontramos que los accionistas son aquellos reunidos en quórum y en las condiciones previstas en los estatutos. En el concepto de Asamblea General es el máximo órgano social conformado por los accionistas inscritos ante la Cámara de Comercio en el libro de registros de acciones. La Asamblea General de Accionistas es el órgano máximo de dirección de las sociedades por acciones. Hay un autor que se llama Antonio Brunetti. Él define a la Asamblea General como el órgano institutible de la manifestación de la voluntad social formada por la reunión de todos los accionistas. Es la expresión de una perfecta democracia. En otras palabras, la Asamblea Accionistas, voy a decir como cuatro para que nos quede un poco más claro qué es la Asamblea General de Accionistas, y es la forma en que se concreta la voluntad de la sociedad. Es el órgano supremo al que están subordinados los demás órganos societarios, tiene la atribución de definir la sociedad y tiene la capacidad para ratificar o invalidar los actos realizados en ejecución de sus acuerdos. Hay unas clases de asamblea que las voy a mencionar rápidamente, pero sé que en el desarrollo de esta sustentación pues se va a ampliar más el tema de los conceptos. Entonces, dentro de las clases de asambleas encontramos la constitutiva, y esa constitutiva es cuando se hace, es la primera reunión que se realizan los socios de una sociedad, digamos como cuando ya se va a constituir una empresa, entonces se reúnen y esa es la primera asamblea que existe y que es la constitutiva, valga la redundancia. Encontramos la Asamblea General, y esa, pues como su nombre lo indica, es aquella común a la totalidad de los accionistas de una sociedad.
Hay un micrófono abierto, si por favor me colabora. Gracias. También encontramos dentro de las clases de asamblea la especial, y esa se hace cuando tiene, digamos, lugar en el seno de una sociedad, digamos que consiste en diversas categorías de accionistas. Encontramos la ordinaria y pues como coloquialmente se dice, es la que se ocupa de todos los asuntos cotidianos que se hacen en la empresa o en la sociedad, organización. Encontramos también, señor. Indris, creo que sí, señor. estamos viendo el concepto de reunión con asamblea. Y antes de que sigas desviándote del asunto, nuevamente lo voy a llevar al curso para que después tú lo continúes. La sí, señor. asamblea, como se habló en la exposición de ayer y en la de el lunes, la asamblea general es el órgano máximo que tienen las sociedades de capital. Entiéndase por sociedad de capital la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. El órgano máximo. Y las sociedades de personas, que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad limitada, no se llama ese órgano máximo asamblea general, sino que se llama junta de socios, pero es la misma figura, ¿ok? Lo que va a cambiar. Ahora, ese órgano máximo, llámese asamblea o junta de socios, va a reunirse, ya que es lo que tú vas a mencionar. Entonces se van a reunir reuniones ordinarias, reuniones universales, reuniones por derecho propio, pero háblame de reuniones, no de asamblea. Profe, qué pena lo interrumpo. Eso de las reuniones ya lo vamos a hablar más adelantico de las definiciones que tú estás mencionando. Sí, lo que pasa es que la asamblea, digamos que es, según lo que mencionaron ahorita, podríamos decir, resumirlas que son solo dos. La primera era cuando se van a constituir, la constitutiva, y ya después se va a ser asamblea general. Del resto no va a haber más. Que las figuras que ustedes van a explicar ahorita están basadas en la sociedad anónima, pero esas reglas son aplicables a todas las sociedades. Esas reuniones de las que ustedes van a hablar ahora se aplican a todas, no es exclusivo de un tipo de sociedad, no, esos son para todas, son comunes para todas las sociedades. Y voy a hacer unos ejemplos después cuando termine la exposición para que de pronto pueda quedar más claro el asunto. Pero quería eso, que asamblea, la asamblea es el órgano máximo, como lo mencionaste, de ese tipo sí, de señor. sociedades, y la junta de socios es el órgano equivalente en los otros tipos de sociedades, pero es la misma figura, el órgano máximo, el que reúne todos los socios. Continúa. Sí, señora, así es. Sí, profe. Más adelante igual también se va a explicar al respecto durante el desarrollo de la exposición. Digamos que hasta ahorita pues estoy como tratando de definir solo como lo de la asamblea y solamente basándome en el artículo 419. Hay algo que me llamó la atención, digamos, en una lectura que realicé y pues dentro de esa encontré que se menciona para el tema de las SAS, y es que en el artículo 17 de la ley 1258 de 2008 establece que de no existir estipulación estatutaria y de existir un único accionista, sobre este recae las funciones de la asamblea. Entonces creo que hay como una excepción, profe, en cuanto a la SAS. Digamos que, pues que la asamblea, si hay una única persona o un único accionista, pues él sería la máxima autoridad y sería como el que conforma la asamblea. Sí, así es, pero digamos que eso no lo exonera de que se haga la reunión. Y es digamos, como que un tema que está en discusión, ha estado en discusión en los últimos años, pero yo creo que por el tema de la pandemia se quedó ahí como que en el tintero. Y es importante que de pronto el legislador modifique eso, y es que en estas sociedades por acciones simplificadas, que son unipersonales, un solo accionista, obligarlo a que tenga que hacer una asamblea anual, como lo ordena la ley, es algo absurdo. Porque entonces, si yo soy el único accionista y yo tengo que hacer una asamblea donde yo me convoco, me reúno y yo tomo las decisiones, es algo que sería innecesario hacerlo a menos que se vayan a hacer modificaciones de estatutos. Pero
tienen la obligación, como lo dices tú, la norma es clara de que tiene que hacerlo así sea uno solo. Entonces hay un proyecto, como digamos esa idea de que se modifique y cuando sea un solo socio, un solo accionista, se le exonere de la obligación de hacerla anualmente. Pero eso, como lo mencionas, es un proyecto, o sea, todavía no ha visto la luz y quién sabe cuándo se retomará el tema, porque ustedes han visto que llevamos un año con el tema de la pandemia y todo lo que se ha hecho es en función a legislar para la pandemia. Y este tema, pues inicialmente no tendría ninguna relación directa con la pandemia. Entonces, creería que por ahora ese tema va a quedar ahí en el tintero hasta que pase todo este tema del COVID. Sí, profe, y pues digamos que pues entendería, o uno, es lógico lo que usted dice, porque pues digamos que una sola persona obligarla a que se reúne sería juez y parte en sus decisiones, no sería como coherente, pero sí sería bueno que se hiciera esa modificación que usted lo menciona. Listo, entonces le doy, más adelante intervengo en otro tema, entonces le doy espacio a mi compañero Héctor para que él continúe con la exposición. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. A mí me tocó el artículo 420, el numeral del Código de Comercio, donde se habla de las reservas estatutarias, que son las siguientes. Las reservas legales y los aportes, beneficios de los distribuidores, de los distribuidos que se tomaron en forma obligatoria y que sus objetivos serán... ¿Sí me están escuchando? Sí, compañero. Sí, señor. Bueno, qué pena, escúcheme. Son obligatorios y que sus objetivos serán hacen frente a las obligaciones futuras. Las reservas legales forman parte de todos los fondos propios de una empresa. Además, servirán para afrontar pagos que puedan surgirnos de forma inmediata. Las reservas estatutarias son aquellas que crean o establezcan en el control social como un fruto de la decisión de las asociaciones, adoptada conforme a las normas legales estatutarias pertinentes y son obligaciones mientras no se modifique, mientras que no se modifique el contrato social, el artículo 154 de la ley 453 del Código de Comercio. Las reservas legales son una sociedad anónima que están contempladas en el artículo 452 del artículo de comercio. Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que se atenderá por lo menos del 50% del capital suscrito, formada por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Segundo punto, fijar monto de dividendo como un plazo según el numeral 2 del artículo 20. Los dividendos se pagarán en dinero efectivos excepcionalmente en acciones niveladas en la misma sociedad. En las épocas que acuerden la asamblea según el artículo 455. En general, las utilidades deben pagarse dentro del año siguiente de la fecha en que se decreta el artículo 156. Las normas comunes se leen disponer de las utilidades sociales conforme con el contrato de las leyes del artículo 187. Artículo tercero, el numeral tercero del artículo 420, ordene las acciones correspondientes contra los administradores, funcionarios directivos y en el revisor fiscal. El ámbito mercantil y los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios, frente a los acreedores sociales del daño que cause por actos omisión contrario de la ley o a los estatutos por los realizados incumplimiento de los deberes reantes de desempeño del cargo, siempre y cuando hayan intervenido dolor o culpa. El numeral 4 del artículo 420. Elige renovar libremente los funcionarios cuya decisión correspondan. Lo primero es de tener en cuenta es que el inciso segundo del artículo 198 del Código de Comercio hace ilusión a la elección.
Remoción de los administradores. Prevé que las elecciones se harán para el periodo determinado y los estatutos, sin perjuicios de que de ningún modo la mayoría de especies especiales, el artículo 163, 198 en el último inciso. También en la limitada se contempla expresamente la remodelación del artículo 358, numeral quinto. En el artículo 187 se lee el respeto, hacer las elecciones que correspondan según los estatutos a las leyes, fija las asignaciones de las personas que así elijan regularmente liberal. Según el artículo 420 se omitió que se fije los honorarios de los consejos, asignaciones del gerente, de los estatutos del revisor y la analogía del sentido común de las respuestas entendía que se hacen nombramientos de respeto. Artículo quinto, perdón, numeral quinto del artículo 420. Dispone que determinen la admisión de las acciones ordinarias que sean colocadas sin juicio al derecho preferencial, para las cuales se requieren el voto favorable no menos del 60% de las acciones presentadas en una reunión. Se habla de acciones ordinarias porque también hay privilegiadas en el artículo 381. En la admisión de estas no pueden sentarse en el turno privilegiado en las accionistas en el artículo 382 del segundo inciso. En un detalle curioso, las acciones ordinarias, la base para la suscripción preferenciales es el número de las acciones que se poseen en la fecha que se aprueben el reglamento según el artículo 388, en que los aprueben el órgano social de los dictan la superintendencia 78 de las sociedades que no saben el cambio del artículo 382. Siga, compañeros, por favor, que se me borró los otros compañeros. Buenas tardes, profesor. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con la exposición, entonces sigo con el quórum. El quórum es el número mínimo de asistentes que se requiere en las corporaciones legislativas para poder decidir o deliberar mediante voto favorable, y se presentan dos clases de quórum: el deliberatorio y el decisorio. En el artículo 421 del Código del Comercio, en este artículo nos hablan que tenía que haber el 60% de las votaciones favorables para que hubiese quórum, pero fue derogado por la ley 222 de 1995 con el artículo 68. Y este nos dice que para que haya quórum necesitamos el 50+1 o la mayoría de los votos. Sigue mi compañera. Pero antes de que continúe, ¿quedó claro el tema de la mitad más uno? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces voy a ver si es verdad. Voy a hacer aquí una pregunta de forma aleatoria. A ver, Karen Gamba. Karen Gamba. Bueno, Fernelli. Presente, buenas noches. Fernelli, ¿es igual decir la mitad más uno es lo mismo que decir el 51? Ah, Fernelli. Señor. Es lo mismo decir la mitad más uno que decir 51. Es igual. No, señor.
O sea, lo que estaba hablando el compañero, lo que acaba de hablar el compañero en la exposición sobre el quórum, es que para que se considere un quórum debe haber la mitad más uno de los socios para poder tomar las decisiones según lo que Ibas bien y la embarraste. ¿En dónde La embarré? mitad de más uno de las acciones, cuotas De las acciones, sociales sí, sí. o partes de interés. No es por las personas. Aquí el quórum no se determina por las personas. El quórum se determina por la representación del capital de la sociedad. Llevándolo a un contexto, digamos, más popular, podríamos decir que el que tiene plata marranea. O sea, que si un socio tiene el 60% del capital de la sociedad, el capital son 10 millones y un solo socio tiene 6 millones que aportó de capital. Tiene el 60%. O sea que solo con que ese socio esté presente ya hay quórum. Ya hay quórum. ¿Ok? Sí, señor. Aquí no es por las personas, porque pueda que en una sociedad que tiene un capital de 10 millones, haya una persona que tiene 6 millones, otra que aportó 1 millón, otra que aportó 2 millones, ya van 9, y otra que aportó 1 millón. Son 4 personas, ¿cierto? Cualquier sociedad que ustedes quieran, la regla es la misma. Entonces, solo con que esté la persona que tiene el 60% hace quórum. No es que, como son 4 personas, entonces deben estar 3 para que sean la mayoría. No, aquí es por el capital. Igual ¿Ok? tiene lógica, ¿no, profe? Que el hecho de que haya invertido más plata, pues tenga más participación en las decisiones de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y ahora, de pronto para que quede un poco más claro, me anticipo algo que iba a decir al final, pero lo puedo decir ahora. Me imagino que aquí hay varias personas que viven en propiedad horizontal, viven en edificios o conjuntos residenciales. Sí, hay gente que vive aquí en conjuntos o edificios. Señor. Supongo que han estado en una asamblea de copropietarios. Sí, señor. Es exactamente igual. La ley 675 de 2001, que es la ley que regula la copropiedad en Colombia, dice que se aplican para los temas del quórum y la toma de decisiones las reglas que establece el Código de Comercio, que son estas, el quórum. La diferencia es que en un edificio no vamos a hablar de que el capital está representado por acciones o cuotas o partes de interés, sino que está representado por el coeficiente. Entonces, el apartamento número 1421, el coeficiente es el 2 punto tal. Bueno, ese es el porcentaje que representa en la reunión. ¿Ok? Es exactamente igual. Entonces, para que quienes hayan participado en reuniones de asamblea sepan que es exactamente igual, que las reglas que se aplican en ese tipo de asuntos son tomadas de aquí del Código de Comercio. Entonces, el quórum es por el capital, no por las personas. ¿Preguntas o quedó claro? Clarísimo, profe. Esto puede ser una pregunta del examen. Profe, Dime. o sea, pues, o sea, siempre y cuando uno de los socios en sus acciones sea superior a la mitad, siempre va a tener más como tal, va a encabezar aquí en el... No, yo no estoy diciendo eso. Yo solamente estoy diciendo es que el quórum es el porcentaje para determinar si se puede sesionar o no, si se puede llevar a cabo la reunión, si se puede debatir. Otra cosa ya es tomar decisiones, pero no significa que porque tenga más va a tener un privilegio ni nada, ¿no? Simplemente que, como lo dije coloquialmente, el que tiene plata marranea. Entonces, si tiene el 60%, seguramente que al momento de tomar decisiones va a pesar que él sea el que tenga la mayor parte del capital, ¿sí? Del aporte al capital. Ahí es donde va a pesar. Aquí, Profe, una quiero pregunta. dejar claridad algo y suena, de pronto va a sonar un poco chocante lo que voy a decir. Las sociedades no son democráticas, aquí no hay democracia. Aquí la representación la tiene cada uno de acuerdo a lo que aportó
en el capital de la sociedad. Entonces aquí no es que hay que entonces somos 5 personas, para que sea válida la reunión tienen que estar 3 personas. No, va a ser válida de acuerdo al porcentaje que aportaron las personas que estén en el momento en esa reunión. Si no se llega a lo que dice la norma de que la mitad más 1, entonces no hay lugar a celebrar esa reunión, y lo que van a explicar más adelante, ahí mismo se convoca a una reunión de segunda convocatoria. Y entonces la próxima reunión, con los que haya, se va a llevar a cabo la reunión. Entonces, ahí es donde va a tener peso, ¿ok? Pueda que eso no suene muy democrático, pero si ustedes le ponen la lógica jurídica, si una persona aportó más dinero que otra, pues es entendible que va a poder tener mayor posibilidad de hacer valer su criterio al momento de tomar decisiones. Así como al momento de recibir las utilidades, la distribución de las utilidades, pues si aportó más, va a recibir más. ¿Preguntas? Profe, ¿esto aplica para todas las sociedades? Sí, señor, para las 6 sociedades. Y Ok, aplica no solo para estas sociedades comerciales, aplica, como lo dije, para la propiedad horizontal, que son estas mismas reglas, y aplica para las sociedades civiles o las sociedades que no tienen ánimo de lucro, como las corporaciones, fundaciones, aplican las mismas reglas. Profe, ¿y cómo sería allí el que tenga 2 apartamentos? ¿El voto valía más o qué vale más? ¿Cómo aplica allí? Para la propiedad horizontal, como usted lo dice. Para la propiedad horizontal no va a ser por el número de personas que estén, sino por el porcentaje que está representado. Igualito que aquí que los socios. Entre más grande sea el apartamento, entre más grande sea la propiedad privada, pues va a tener un porcentaje más alto. Y así va a ser también los aportes, porque los aportes que tienen que hacer los copropietarios, las expensas comunes que se llaman las cuotas de administración, son equivalentes al porcentaje que tienen de la totalidad de la propiedad horizontal. Entonces, entre más grande es la propiedad, el apartamento, más le va a tocar pagar. Listo, continúen. Bueno, buenas noches compañeros, les habla Lizeth Cubillos. Profe, en este momento voy a hablar sobre la celebración de las reuniones. Entonces, pues como primera medida se debe hacer la verificación de la calidad de socio. Si es una sociedad por acciones, se debe mirar el libro del registro de accionistas para mirar que efectivamente esa persona sí está inscrita. Y si se trata de sociedades por cuotas, pues la calidad de socio consta en el certificado de existencia y representación legal. Casos en los que los socios no tienen derecho a participar, cuando el accionista o el socio se encuentre en mora en el pago de sus acciones. El embargo de las acciones, pues el titular de las acciones embargadas conserva los derechos políticos, es decir, puede deliberar y votar en todas las reuniones de la asamblea. Según el artículo, permítame, ok, entonces seguimos. Permítame, por favor, ya lo corro. Listo. Entonces, la representación. Según el artículo, ay Dios, está fallando acá, ok. Entonces, según el artículo 184 del Código de Comercio, los socios podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios. Si es una sociedad por acciones, se va a llamar Asamblea de Accionistas. Y si es una sociedad por cuotas, se va a llamar Junta de Socios. Entonces hablamos que la representación, el socio se puede hacer representar, pero tiene que cumplir unos requisitos. Primero tiene que indicar el nombre de la persona que lo va a representar, tiene que ser por medio de un poder. No puede aparecer un espacio en blanco y ellos llenarlo, pues al parecer de ellos no llegó la persona, entonces llenan el nombre de cualquiera, no. Bueno, básicamente eso. Y pues los demás requisitos que se indiquen en los estatutos.
Un segundo. Dice, ay Dios, perdón. Es que esta cosa no quiere ayudar hoy. Dice que es muy importante, salvo en los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no pueden representar a un socio en las reuniones de la asamblea mientras ellos estén ejerciendo sus cargos. Y en las SAS, en las sociedades por acciones simplificadas, esta mencionada prohibición sí fue abolida y le dio a los administradores y a los empleados con capacidad de representación en la mencionada situación. En el primer caso, que los empleados no pueden hacer parte, pues obviamente el representante legal sí, que es el gerente, casi siempre. Pero pues en las SAS sí puede ser, los trabajadores sí pueden hacer parte pues de esta junta o asamblea. Tipos de reuniones, entonces tenemos, perdón. Reuniones universales. Estas se presentan cuando, estando reunidos todos los socios, se decide constituir la Junta o Asamblea General. Se caracterizan porque no requieren convocatoria, pueden realizarse cualquier día, se efectúan en cualquier sitio, dentro o fuera del domicilio donde están ubicados ellos, en el país o en el exterior. Reuniones no presenciales. Esas tienen los siguientes requisitos. No es indispensable la convocatoria siempre y cuando participen todos los socios. Debe utilizarse un medio susceptible de prueba y la comunicación debe ser simultánea o sucesiva. Las SAS acá tienen otra excepción que se podría realizar esa comunicación simultánea sucesiva y por consentimiento escrito a falta de la regulación estatutaria. Luego tenemos las reuniones por derecho propio, ya les digo. Si no fuera convocada la reunión ordinaria, ya les explico cuál es esa, oportunamente, la asamblea o junta de socios se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 de la mañana, bueno, pues depende la hora, en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. ¿Cómo funciona esto? Las reuniones ordinarias, según el artículo 422 del Código de Comercio. Perdón, Señor. yo tengo ahí una pregunta. Para Sí, cualquiera del grupo, no solo de la exposición, de cualquiera de las clases. Este año, en el 2021, el 1 de abril cae un jueves y es el Jueves Santo. ¿Podría llevarse a cabo la reunión por derecho propio ese Jueves Santo? Yo creo que no, profe, porque No, señor, porque es festivo. debe realizarse el siguiente día hábil. Exacto, muy bien. Debería entonces hacerse el lunes 5 de abril porque ese día es festivo. Y los días hábiles son de lunes a viernes, ¿ok? Sí, señor. Listo, continúa. Sí, señor, sí, señor. Entonces continuamos reuniones, hablando de las reuniones ordinarias, entonces como ya mencionaba el profe, el 10 de abril, pues si no el siguiente día hábil. Entonces, aquí en estas reuniones ordinarias se examinan pues por ejemplo, el presupuesto, se examina pues el estado de la empresa como tal con sus estados financieros, entonces el balance general, el estado de resultados, se revisan varios temitas. Entonces le doy paso a mi compañera y ya ahorita pues redondeamos más adelante con lo que hace falta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les vengo a explicar el artículo 423, que son reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas. En estas, las reuniones extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando la exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la Junta Directiva, del representante legal o del revisor fiscal. El superintendente podrá ordenar una convocatoria de la Asamblea a las reuniones extraordinarias o hacerla directamente en los siguientes casos. Primero, cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos. Segundo, cuando hubieran cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas como subsanadas por la Asamblea.
Y tercero, por solicitud del número plural de los accionistas determinados en los estatutos y a falta de esta fijación por el representante no menos de la quinta parte de las acciones suscritas. En este caso, bueno, en el cuarto, y la orden debe convocar la asamblea. Esta será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal. Aquí por regla general, los dueños de una sociedad, llámense accionistas de socios, estos tienen la obligación de reunirse mínimo una vez al año, deben aprobar estados financieros, ejercicio social del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de diciembre. En este caso, que no se realice la convocación, deberá asistir a la reunión por el derecho propio el primer día de abril hábil, a las 10 a.m. de la mañana, y la pena es de ser sancionado si no asiste. Además de estos, deben elegir los órganos de administración, la representación, la revisoría fiscal, y la revisoría fiscal en este caso es obligatorio. Lo anterior no significa que la sociedad no pueda convocar una reunión de manera ordinaria a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. En esta, bien sea porque los estatutos estableció una reunión ordinaria en el año o por motivos generales que ameriten dicha reunión. En este caso, voy a dar un ejemplo de hacer una nueva revisión a estados financieros, informes de gestión, nombramiento de nuevos administradores, lo cual adentaría el trámite normal de una convocatoria mínima a 15 días hábiles. Mi compañero puede continuar con el siguiente tema. Buenas noches. Les habla su compañera Jessica Vanguero. A mí me corresponde la convocatoria a las reuniones de las asambleas generales de accionistas. Lice, mueve el cursor de tu pantalla. Listo. Ahí o en la anterior, compañerita. En la anterior, por favor. Perdóname que es que está un poco lento, ya lo estoy devolviendo. Okay, espérame. Es ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, en el artículo 424 del Código de Comercio, para las reuniones en las que hayan... No, en el artículo 424 del Código de Comercio, toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación, mediante avisos que se publicarán en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad, tratándose de asambleas. Espérame, yo cargo las mías. Regálame un momento. ¿Qué pasa con la posición? Se perdió la pantalla, profe, regálame un momento.
O si algo, compañera, qué pena interrumpir. El compañero Gelacio puede seguir mientras se logra otra vez retomar las diapositivas, por favor. Bueno, buenas noches, mi nombre es Gelacio González y me corresponde el artículo 425 del Código de Comercio. Decisiones en reuniones extraordinarias de la Asamblea. En la Asamblea Extraordinaria no se puede tomar decisiones en temas que no estén en el orden del día. Cuando haya más del 70% de las acciones representadas, pueden ocuparse de otros temas. Artículo 188. Obligatoriedad de decisiones en la Junta de Asamblea. Reunir la Junta de Socios o Asamblea General, como se prevé en el artículo 186, las reuniones se realizarán en el lugar de domicilio de la sociedad. Hoy en día también se hacen las reuniones virtuales por la cuestión de la pandemia. Las decisiones se deben tomar en el mayor número de votos de los socios, los cuales se ajusten a las leyes o a los estatutos. Artículo 189. Constancia en actos de decisiones de la Junta de Asamblea de Socios. Todas las decisiones de las juntas de socios deben quedar plasmadas en el acta y aprobadas por los mismos. Deben estar firmadas por el presidente y el secretario. También indicar la forma en que se han sido convocados los socios. Las copias de estas actas autorizadas por el presidente y el secretario serán prueba suficiente de los hechos que conste en ellas. Artículo 190. Decisiones ineficaces, nulas o inoponibles, tomadas en la asamblea o junta de socios. Serán ineficaces las que no cumplan con los votos previstos en los estatutos o leyes. Nulas, según el artículo 188, cuando no cumplen las leyes conforme a los estatutos. Inoponibles, no cumple con ninguno de los requisitos contemplados en los estatutos, como los socios ausentes o disidentes. Artículo 191. Impugnación de decisión de asambleas o junta de socios. Los administradores, revisores fiscales y los socios, ausentes o disidentes, podrán impugnar las decisiones de la asamblea de la junta de socios cuando no se ajusten a las reglas o a los estatutos. Solo cuenta con vigencia de 2 meses después de la asamblea para ser impugnada, a menos que por el acta se deba inscribir en la Cámara de Comercio. Artículo 192. Declaración de nulidad en una decisión de la asamblea o junta de socios. Se declara la nulidad de una decisión de la asamblea. Los administradores tendrán la responsabilidad por los perjuicios que ocasionen. Cualquier cambio en el acta debe ser reportada por una nueva acta en la Cámara de Comercio. Artículo 193. Protección del derecho de los terceros e indemnización de la sociedad. Los administradores serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que haya tenido perjuicios y sufra la sociedad. La acción podrá ser ejercida por el administrador, el revisor fiscal o los asociados. Siga, compañerita. Ok, retomando el artículo 424 del Código de Comercio de la convocatoria de las reuniones de las asambleas generales de accionistas. En el artículo encontramos que toda convocatoria,
En el artículo encontramos que toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Tratándose de una asamblea extraordinaria, en el aviso se insertará el orden del día para las reuniones en que hayan que aprobarse los balances de fin de ejercicio. La convocatoria se hará cuando menos con 15 días hábiles de anticipación. En fin, con los demás casos, bastará una antelación de 5 días comunes. Las sociedades mercantiles deben efectuarse mínimo una reunión de su próximo órgano social del año. El objetivo, entre otros, es aprobar los estatutos financieros del ejercicio del año anterior, con corte el 31 de diciembre, así como conocer el estado general de la empresa, escuchar un informe de gestión de sus administradores, elegir o confirmar a los órganos que deba hacerse nombramiento para asegurar el cumplimiento del objeto social, tales como administradores, juntas directivas o revisores fiscales. Los administradores cuentan con los 3 primeros meses del año para hacer la convocatoria a la reunión. Tal convocatoria debe tener una antelación no inferior a 15 días hábiles a la fecha que se fije. Si no se realiza dicha convocatoria, se dará lo que se conoce como reunión de poder de derecho propio. Hay que recordar que si la convocatoria del máximo órgano social es para tratar temas distintos a la aprobación de estados financieros, la convocatoria podría hacerse con mínimo 5 días hábiles de antelación. En contenido de la convocatoria: el día, la fecha y hora, nombre y clase del órgano convocado, sitio, que sería en este caso el domicilio principal de la sociedad, indicando la dirección. Si es para aprobar estados financieros, ha de indicarse que todos los libros y demás comprobantes exigidos por la ley estarán en disposición a los asociados en las oficinas de la administración durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión, a fin de que se ejerza el derecho de inspección. El derecho de retiro, de la transformación, fusión, escisión, orden del día, en principio se establece para las reuniones extraordinarias. Sin embargo, en los eventos de transformación, fusión y escisión, todos deben constar con el punto del mismo. Todas las decisiones que la asamblea de accionistas o la junta de socios deben transcribirse en un documento que la ley denomina como acta. El documento que se llevará a cabo para el trámite de la reunión de la convocatoria debe tener las actas y pruebas que hacerse en la reunión. Indica el nombre de la sociedad y tipo de la reunión. Incluye el número consecutivo de acta y el órgano que se reúne, la fecha y la hora de inicio de la reunión. Si no está el 100% de los socios, debes indicar cómo se hizo la convocatoria, explicando cada uno de los diferentes requisitos que vimos anteriormente. El domicilio donde se hace la reunión, recuerda, si está el 100%, la reunión debe hacerse en el domicilio social de la empresa. Para que pueda iniciar la reunión, se debe verificar el quórum deliberatorio. Cada decisión debe estar aprobada indicando el número de votos o porcentajes por lo que se aprobó, teniendo en cuenta que algunas decisiones se aprueban con el 50 más el 1%, otras con un quórum superior. Esto lo debe revisar en los estatutos. Al finalizar el acta, recuerda aprobarlo. Fecha y hora de finalización de la reunión. El documento debe estar firmado por quienes actuaron como presidentes y secretarios de la reunión. Gracias.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Fabián García. No, compañerita, devuélvete, por favor. A mí me correspondió el artículo 426, que habla sobre el lugar y fecha de las reuniones de la Asamblea. Este artículo dice que la Asamblea deberá reunirse en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y el lugar indicados deben estar en la convocatoria, como podemos ver en la parte izquierda del ejemplo que tenemos, ¿correcto? También dice que se pueden reunir sin previa citación y en cualquier sitio cuando estuviera representada la totalidad de las acciones suscritas. Este artículo tiene algo similar con el artículo 186, que habla del lugar y el quórum de las reuniones, que dice que las reuniones se realizarán en el lugar del dominio social con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum, pues que ya lo explicaron mis compañeros, ¿correcto? Entonces me doy paso a mi compañero Germán Herrán para que continúe con la presentación. Buenas noches para todos. Yo voy a hablar sobre el artículo 427, que trata del quórum y mayorías decisorias. Esta nos habla que las asambleas generales de accionistas o juntas de socios llevadas a cabo por sociedades comerciales se tiene que, según lo establecido en el artículo estipulado en el artículo 427 del Código de Comercio, este tipo de reuniones debe contar con una participación mínima de accionistas o socios y su respectivo porcentaje accionario o capital social para que las decisiones tomadas tengan plena legalidad. No contar con esta participación es significar la nulidad de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, cuando se toman decisiones frente a las reformas estatutarias, creación de acciones privilegiadas, nombramientos, fusiones o disoluciones anticipadas. El quórum de las mayorías decisorias, según lo establecido en el artículo 427, nos indica: la asamblea deliberará con un número plural de personas que represente por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos o una mayoría especial. La mayoría absoluta es el 50% más 1, pero si los estatutos los consideran diferentes, estas pueden cambiar, pueden ser diferentes o pueden ser superiores. Las reuniones del quórum se deben realizar siempre en el lugar del dominio social, que esté siempre prescrito, sujeto en las leyes y en los estatutos frente a la convocación o que se establezca directamente en el quórum. Encontramos diferentes clases de quórum. Encontramos quórum deliberatorio y quórum decisorio en la asamblea de accionistas o en la junta de socios. Ahí tenemos que las sociedades comerciales deben realizar una reunión anual para efectos de tomar decisiones respecto a las diferentes situaciones en general que tenga la sociedad. Estas decisiones deben ser tomadas a través de la conformación del quórum con un número mínimo de asistentes que determine la ley o los estatutos. El quórum es el número plural de individuos necesarios para que el cuerpo deliberante trate los diferentes temas y asuntos que puedan tomar decisiones que tengan plena legalidad. Las clases de quórum, tenemos el quórum deliberante, que es el número mínimo de asociados, cuotas sociales o accionantes requeridos para realizar una reunión al respecto. A través de esta documentación se manifiesta que en lo atinente al quórum deliberatorio, es decir, que se haga presente el número de asociados que contractualmente o legalmente sea suficiente para tomar decisiones, para deliberar el interés de todos. Y el quórum decisorio hace referencia a la mayoría decisoria, el número de votos requerido para la adopción de una decisión. En otras palabras, se entiende como el número de votos mínimo que, según la ley o los estatutos de la sociedad, deba emitirse para que la decisión de la asamblea sea vinculante en el orden interno y externo de la sociedad. Y vamos a hablar del quórum por derecho propio. Ese es el que nos indica que toda sociedad debe tener mínimo una reunión general al año para la aprobación de estados financieros, elección de órganos de dirección. Esta reunión debe ser convocada por el representante legal en caso de que este último no realice la citación, según lo está establecido,
perdón, en el artículo 429 del Código de Comercio. Sigue mi compañero, muchas gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Vamos a contextualizar el artículo 429, el cual nos habla sobre reuniones de segunda convocatoria por derecho propio. Dice que si la convocatoria a la reunión de Junta General de Socios ordinaria o segunda convocatoria ordinaria se hace por fuera de la fecha estipulada, ya más adelante hablamos de las fechas, en los estatutos, las decisiones tomadas en dichas reuniones están en contravención de lo regulado en el artículo 186 del Código del Comercio. Igualmente nos dice si el quórum a las reuniones de junta de socios ordinaria en segunda convocatoria, extraordinaria por derecho propio, se hace con menos del quórum estipulado en los estatutos, las decisiones que tomen en tales reuniones estarían contraviniendo lo indicado por la norma, lo que hace referencia al artículo. ¿Sí? Contraviniendo lo indicado en la norma. Dice que si se convoca a la asamblea y esta no se lleva a cabo en la fecha estipulada por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad de acciones que éste represente. Dice que la reunión deberá efectuarse, aquí están las fechas estipuladas, deberá efectuarse no antes de los 10 días ni de los 30 contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Esto nos da a entender que independientemente del carácter de la reunión para la cual se hubiera citado, si no se realiza por falta de quórum, aplica la reunión de segunda convocatoria, de la cual estamos hablando, la cual citada en forma y en términos previstos por el legislador, la Junta podrá deliberar, decidir con un número plural de asociados, cualquiera que sea la cantidad de acciones o cuántos socios que se encuentren presentes. Dice, la mayoría en estas que no aplicaran tratándose de asuntos en los cuales la ley o los estatutos de la sociedad exijan para su decisión en una reunión por derecho propio o segunda convocatoria, no se podrá adoptar la decisión de reformar estatutos sin la mayoría exigida para tal efecto, nos dice el artículo. En conclusión, tratándose de una reunión de segunda convocatoria en una sociedad de responsabilidad limitada, dice, es suficiente para poder decidir sobre asuntos de carácter general la aprobación al respecto por parte de un número plural de asociados, cualquiera que sea la cantidad de cuotas que estos representen dentro de la misma sociedad, independientemente que en los estatutos se encuentren contemplada un quórum superior o en caso contrario se le estaría negando a los asociados la posibilidad de acceder a este tipo de reuniones. Eso nos refiere o nos manifiesta el artículo 429, que igualmente también hace concordancia con el 186 del Código del Comercio. Sigue mi compañero. Gracias, muy formal. Un saludo cordial para todos los compañeros y al profesor en especial. Mi nombre es Eduardo González. Voy a hablar del artículo 430 del Código de Comercio, que es la suspensión y periodo máximo para las deliberaciones. El artículo, como podemos denotar en la pantalla, dice que la asamblea, que es el máximo órgano, las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, cuántas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el 51% por lo menos de las acciones representadas en la reunión. Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de 3 días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas. También dice que, sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en los estatutos. Quiero entonces
inicialmente dar aquí pues una connotación de lo que como tal, cuando entramos a estudiar todos los artículos del Código de Comercio, creería yo, o en especial estos del tema de las sociedades, que es un tema tan profundo, pues que me encontré yo aquí con el artículo 430 que tiene otros artículos que son concordantes con lo referente al tema de lo que son las asambleas y demás. Entonces quiero citar como ejemplo un artículo que ya lo estudiamos, si no estoy mal fue anoche, el artículo 110, de lo que habla de la constitución de una sociedad, los requisitos como tal. Entonces, para traer a colación este artículo 110, en la concordancia que tiene aquí con el artículo 430, cito el numeral séptimo del artículo 110, que dice la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias y extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Para hacer un pequeño paréntesis aquí, entonces quiero transmitir que dentro de las cosas pues que leí, se nota la importancia de lo que es tener las cosas bien claras y por escrito en el momento de la constitución de una sociedad. Y precisamente ya incluso para estos temas de deliberación, o cuando se trata ya el tema de se avecinan las reuniones ordinarias o extraordinarias, para ver cómo se maneja el tema de la reunión como tal. Entonces, pues esto con lo referente al artículo 10, como para hacer allí pues una acotación. También pues son muchos los, en el artículo 430 pues encontré muchísimos artículos, el 110, el 141, el 158, 165, artículo 381, 382, e incluso hasta circulares de la Superintendencia de Sociedades, que entran a ser pues parte fundamental en el momento de entrar nosotros a requerir el código y mirar entonces el por qué viene una suspensión para el tema dentro de la asamblea y cuando se está deliberando. Citando entonces la parte del artículo 430 como tal, quiero también hacer un pequeño comentario con respecto a la parte de la hermenéutica, materia muy importante que la vimos en el primer periodo, y pues considero que en el resto de nuestras vidas seguiremos teniendo el tema de la hermenéutica, ya que analizando aquí el artículo, pues y mirando el texto, pues se pueden de repente mirar dos aspectos. No sé si la compañerita que me está aportando la diapositiva, pudiéramos regresar al texto del artículo 430 para denotar lo de la hermenéutica, que es lo que quiero hacer un pequeño ejercicio allí. Correcto, gracias, muy formal. Entonces, cuando miramos el artículo y hablo yo de hermenéutica, digamos que lo analizo en dos aspectos. Digamos que iniciando un poquito de atrás para adelante, cuando se dice que las deliberaciones no podrán prolongarse por más de 3 días si no está representada la totalidad de las acciones suscritas. Quiere decir que si no está representada la totalidad, pero ¿qué sucede si está el 100% de las acciones? ¿Qué pasa si está el 100% del capital? Pues me atrevería yo a pensar, y el doctor me podría corregir entonces, pues que si está el 100%, en ese momento la asamblea puede tomar determinaciones incluso, y se podría prolongar el tiempo por encima de los 3 días, por aquello de la importancia de que esté el 100% del capital haciendo la representación allí en la asamblea. Pues este sería el primer punto. De repente, si hay alguna duda o algo, entraríamos a debatir ahorita. Y la otra parte donde entraría yo a mirar un poco el tema de la hermenéutica en este artículo, dice que las deliberaciones de la asamblea las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego
cuantas veces lo decía cualquier número plural de asistentes que represente el 51%, como lo explicaba el profesor, por lo menos de las acciones representadas en la reunión. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces uno dice, ojo, ojo, mitad más 1, no dije 51, mitad más 1, y tienes un error. Ya, doctor, ok, listo, gracias. Sin embargo, aquí en el artículo ya entraría entonces a jugarse la palabra precisamente que representa el 51%, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Redactado, es la mitad más 1, porque es que una persona pueda que tenga el 2 punto tanto, o sea, no siempre van a ser números enteros. Por eso se habla mitad más 1, no 51. Ok, entonces de pronto podríamos aquí denotar que pueden existir esos pequeños errores de transcripción y demás, mi doctor, para la interpretación de estos códigos. Porque creo que lo pasé de fiel copia pues, del Código de Comercio y decía que representa el 51%. Pero bueno, lo que trato de notar aquí es que hay palabras que entran a hacer juegos y entonces uno dice, bueno, las deliberaciones de la asamblea se pueden suspender para reanudarse luego, cuantas veces lo decía cualquier número plural de asistentes. Pero ese tema, esa palabra en especial que dice luego, para reanudarse luego, el código realmente no nos está diciendo que puede reanudarse 2 veces, 3 veces o 5 veces, sino que pues aquí entra una parte de hermenéutica como tal, porque pues se podría entonces llegar a pensar que esa palabra luego puede llevarnos como a entender algo que es casi que indefinido, porque no nos está diciendo exactamente si son 2 veces o 3 veces. Y lo que sí nos queda claro en el artículo es que de todas maneras existe un lapso de tiempo entre la suspensión y la reanudación de las deliberaciones de la asamblea. Eso sí nos queda supremamente claro. Existe un tiempo, va a existir un tiempo. Si llegáramos a entrar a aplicar este artículo, pues sí, se suspende la asamblea, se suspende la reunión y nos queda claro que va a haber un tiempo entre esa suspensión y esa reanudación. Luego, el código no nos está diciendo es qué tanto va a ser ese tiempo, en cuanto a qué tantas veces, disculpe, para hacerme entender. Pero bueno, eso es como la parte de un poquito de hermenéutica de lo que nos puede suceder en el cotidiano día a día cuando estamos frente a un artículo y tenemos que concentrarnos y estudiarle y darle la vuelta porque una palabrita nos puede hacer caer en error o nos puede entrar a confusión cuando pues queremos aplicar el artículo. Y la importancia de los artículos concordantes, porque siempre pues en el ejercicio aquí que tuvimos en el estudio de la investigación de la asamblea, siempre encontramos que también pues mucha coincidencia, o sea, hubo la concordancia inicialmente con los artículos del 181 en adelante y pues uno casi que puede decir, que son casi que lo mismo, pero pues esa concordancia en cuanto a lo principal. Y para terminar, mi doctor, en la diapositiva, si me puedes colocar de nuevo la última diapositiva donde la dividí, esto. Que me atrevería de pronto a hablar un poquito del decreto 398 del 2020, ya que el doctor nos hacía al inicio de la clase la aclaración de que finalmente la ley aplica es para absolutamente todas las personas jurídicas, para todas las personas jurídicas. Entonces, que era una de las preguntas que hacía un compañero, que si era para la parte, si era de propiedad horizontal o si otro tipo de sociedad. Entonces, pues la ley es clara y dice que es absolutamente para todas las personas las personas jurídicas, ¿no? Y viene la otra situación y es que pues para hablar un poquito de este artículo, de este decreto como tal que fue se promulgó y se confirmó pues en el periodo que tuvimos de pandemia. ¿Por qué lo traigo yo aquí a colación? Porque es que prácticamente se atravesó con esas fechas, que es lo que dice el código, que las reuniones se deben de hacer los primeros 3 meses y entonces pues de repente hubo allí una coincidencia con el tema de la pandemia y entonces la pregunta sería, ¿qué pasó con esas empresas que tenían que renovar la matrícula mercantil o que habían convocado para la reunión y ya se vino el decreto de emergencia y lo demás? Entonces este decreto lo que hizo, trató el gobierno de flexibilizar un poquito
entre comillas, pues para ayuda a los comerciantes, fue que no se fueran a perjudicar y que una vez terminada la pandemia, entonces pudieran reanudarse este tipo de eventos, pues en cuanto a lo que encierra la Asamblea General y demás. Pues eso como para hacer allí un pequeño resumen. Y pues, ¿qué podría decir también, mi doctor? Que en vista de la problemática del COVID y de que se tuvo que precisamente expedir este decreto, esto lo hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dice el decreto entonces que con el fin de reglamentar el artículo 19 de la ley 222 de 1995, para darle una aclaración a los compañeros, pues esta ley 225 es por la cual se modifica el libro segundo del Código de Comercio y también pues se expiden otros regímenes, pero hablando particularmente del artículo 19, entonces se habla de las reuniones no presenciales y pues también me cabe aquí una acotación y es que figúrese que ya desde esta ley, de ley 222 de 1995, noto yo que ya se habla de reuniones no presenciales, luego entonces también ya se trataba ya sin pensar que se iba a venir una pandemia, se trataba de hablar ya de temas de tecnología y demás. Perdón, Eduardo, eso es mucho más antiguo. Discúlpeme, doctor. Eso es del código del año 71. Imagínese, entonces tiene pues una gran coincidencia. Pero bueno, ahora cuando termines explico lo que estás hablando de lo que sacó ese decreto en cuanto al COVID. Ya, que sí, que el decreto 398. Y pues por último, acotar también que con el tema pues de la pandemia y de la problemática, pues incluso se movieron algunas fechas para la parte de la Cámara de Comercio, para la parte de la presentación de las informaciones para el registro único, y se movieron estas fechas para el 3 de julio, para el RUT. Entonces, pues esto es como lo que adentra allí en el tema de este decreto. Y pues quería hacer una acotación de que incluso hay una sentencia, esto está avalado pues por la Corte Constitucional, porque precisamente como a ese punto se está moviendo una norma allí y entonces ya hay ciertas cosas que entran a ser parte aquí del decreto 430, porque pues si bien es cierto que el decreto es para la suspensión, entonces ¿qué pasa si se movieron las fechas y qué pasa en el evento en que estas empresas tenían convocado eso? Pues, pero en términos generales, mi doctor, para explicarlo, el tema del 430, la suspensión y periodo máximo, realmente eso también se hace, es ya cuando hay eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Una fuerza mayor, un caso fortuito, entonces aquí entra a trabajar el decreto, porque también de lo contrario, la gente pensaría que aplacemos, corramos la asamblea, la reunión, entonces prolonguémosla por 2, 3 meses, y no, ahí sí pues el artículo es muy claro, dice 3 días después, solo que de todas maneras tiene allí esas palabras que hacen la hermenéutica en donde dice, pero luego si tiene el 100%, entonces sí se pueden cambiar algunas fechas. Gracias compañeros y en espera pues profesor de sus correcciones, muy amable. Gracias, Eduardo. Pues vamos a darle continuidad. Entonces vamos a hablar sobre el artículo 431. Perdón, antes, y pues ahí clara. Antes de que continúen ahí para una aclaración de lo que decía de la pandemia. El código desde el año 71 establecía las reuniones no presenciales. Entonces, ¿qué fue lo que realmente se modificó con el decreto legislativo? Dos cosas. Uno, que la norma no establecía que las reuniones fueran presenciales, no presenciales, perdón, estando cada uno en un sitio diferente. La norma lo que se mencionaba o lo que establece el código es que pudieran estar algunos socios reunidos de forma física, presencial, en el domicilio de la sociedad y que otros socios estuvieran conectados a la reunión de forma remota por un sistema de comunicación sucesivo. Entonces, por ejemplo, que quedara el registro de la grabación y todo eso, que posteriormente en la ley 222 de 95
ya se habló un poco más, pero no fue innovación en la ley 222. Realmente fue la innovación en el año 71, que pudiésemos hablar de una conferencia telefónica y que alguno estuviera en la reunión vía telefónica. Hoy, pleno siglo XXI, utilizando las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, podríamos decir que las reuniones podrían celebrarse por sistemas como el que estamos usando, de Zoom, o por otros sistemas de redes sociales. Pero aquí la cuestión que trajo este decreto legislativo era que entonces se habilitara a que todos estuvieran en diferentes sitios y no algunos de forma presencial en el domicilio social. Eso fue una parte. Y la otra parte fue en cuanto al plazo digamos, para celebrar la reunión, porque la norma pues hablaba que el 31 de marzo, y que si el 31 de marzo el administrador no había convocado, entonces el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana debían los socios estar en el domicilio social para llevar a cabo la reunión por derecho propio. Eso fue lo que se modificó por el tema de la pandemia, pero de manera temporal para el 2020. O sea que para el 2021 no aplica correr las reuniones. Lo que aplicará es poder celebrarlas de forma virtual, que puedan utilizarse mecanismos como esta plataforma de Zoom para celebrar y que cada uno esté en su casa. Pero dentro de los plazos, es decir, a más tardar el 31 de marzo. Entonces, ¿cuál era la situación? Que se había presentado para cuando, creo que fue el 20 de marzo, si no estoy mal, cuando empezó la cuarentena, que habían sido convocadas muchas asambleas para llevarse a cabo antes del 31 o a más tardar el 31 de forma presencial. Y se había enviado la convocatoria y estaba pendiente de realizarla. Entonces ahí había un limbo jurídico, ¿sí? Como que, bueno, se mandó la notificación, se mandó esa convocatoria, no nos podemos reunir porque hay una orden de que hay un confinamiento, entonces ahí fue donde salió esta norma, pero no es que se modificó el Código de Comercio ni nada de eso. ¿Ok? Listo, continúa. Gracias, profesor. Bueno, al respecto entonces hablamos sobre el artículo 431 del Código de Comercio, que habla sobre el contenido de las actas y el registro de los libros. Y pues como bien sabemos que los asuntos tratados en las reuniones de asambleas deben quedar plasmados en el libro de actas, y que estas actas pues deben estar firmadas tanto por el presidente de la asamblea como secretario y pues en su defecto por el revisor fiscal. Entonces, ¿qué deben contener estas actas? Rápidamente cito textualmente o me permito leer. Dice que estas actas deben tener plasmados el lugar, la fecha y la hora de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocación o de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación de número de acciones propias o ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor o en contra o en blanco de cada uno de los participantes, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, la designación, las designaciones efectuadas y finalmente la fecha y la hora de la respectiva clausura. Fabián, por favor, sí. Gracias, compañera. Bueno, a mí me corresponde en esta parte entonces el artículo 432, copia de acta para la superintendencia. El revisor fiscal enviará a la superintendencia dentro de los 15 días siguientes al de la reunión copia autorizada del acta de la respectiva asamblea. Tiene concordancia de pronto con el artículo 183 del Código de Comercio, que menciona la comunicación de reuniones en la superintendencia. Y esto menciona, las sociedades sometidas a inspección y vigilancia deberán comunicar a la superintendencia la fecha, hora y lugar en que se verificará toda reunión de la Junta de Socios o de la Asamblea, a fin de que se designe un delegado sin estipular pertinente pues la misma Asamblea. Entonces, en este momento, mi compañero Germán Herrán va a finalizar.
Muchas gracias. Voy a hablar sobre el artículo 433, decisiones ineficaces. Está establecido que son ineficaces las decisiones adoptadas por la Asamblea en contravención a las reglas prescritas en esta sección. También lo encontramos en concordancia con el artículo 190, decisiones ineficaces, nulas o inoponibles tomadas en la Asamblea o juntas de socios. Estas decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención en lo prescrito en los artículos 186 se adoptan sin un número de votos previstos en los estatutos o en leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas, y las que no tengan carácter general conforme a lo previsto en el artículo 188 serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes. Podemos indicar que la ineficacia que puede recaer sobre un acto jurídico mercantil, toda vez que consiste en que la ley le resta cualquier efecto jurídico a dicho acto desde el momento en que inicia, sin que para ello se requiera una declaración judicial. Son ineficaces las decisiones adoptadas en reuniones que se realicen por fuera del domicilio, salvo que estén presentes el 100% de los asociados, las que no se convoquen en debida forma o las que se adoptaran en una reunión que no contaran con el quórum requerido. Por otro lado, también encontramos que una decisión es tomada sin el número de votos previstos en la ley o en los estatutos. La consecuencia jurídica que sigue de esta irregularidad, a diferencia de la ineficacia, la nulidad no opera de pleno derecho y requiere para su constitución la declaración de una autoridad judicial. En otras palabras, una decisión anulable se entiende válida y produce plenos efectos hasta tanto un juez declare lo contrario. Gracias. Doctor, nosotros tenemos un video que resume, digamos, en parte todo lo que hemos hablado al respecto. No sé si nos permita proyectarlo en este momento. ¿Qué duración tiene? 5 minutos, doctor. 5 minutos. Bueno, listo, proyecten. Gracias. Órganos de dirección. La sociedad funciona a través de sus órganos, ¿Tienen y audio, estos son de compañeros? 3 tipos: los órganos de dirección, los órganos de administración. ¿Se escucha, compañeros? Sí, Sí, se bien. escucha. Se escucha muy Bien. claro. Órganos de escucha. fiscalización. Los socios, reunidos de la manera como lo establecen la ley y los estatutos, constituyen el órgano de dirección. Cuando la sociedad es por acciones, este órgano se denomina Asamblea General de Accionistas. En los demás casos, el órgano se denomina Junta de Socios. La Asamblea o Junta de Socios ejerce las funciones capitales de la sociedad, tales como reformar los estatutos sociales, aprobar los estados financieros y las cuentas de los administradores, disponer de las utilidades sociales de su competencia, nombrar a los funcionarios que deba nombrar, como es el caso del revisor fiscal y de los miembros de la junta directiva, considerar los informes de los administradores y del revisor fiscal, constituir las reservas ocasionales, adoptar cualquier medida necesaria para el cumplimiento de la ley y de los estatutos, así como desempeñar cualquier otra función que le señalen las leyes o los estatutos. Estas funciones las cumple la Asamblea a través de sus reuniones, las cuales solo se pueden realizar cuando se cuente con el quórum requerido. Esto es un número mínimo de acciones representadas, que suele ser la mitad más una de las acciones en circulación. Las decisiones se toman igualmente con la mayoría requerida, que suele conformarse con la mitad más una de las acciones presentes. Hay varios tipos de reuniones de la Asamblea. Entre los más importantes se encuentran las reuniones ordinarias, las cuales se deben convocar obligatoriamente al menos una vez al año, y como su nombre lo indica, tienen como finalidad ejercer cualquiera de las funciones del órgano. Las reuniones extraordinarias, las cuales se celebran cuando las necesidades sociales imprevistas y urgentes así lo exijan, y en tal sentido no es obligatoria su convocatoria. Las reuniones por derecho propio, que se celebran el primer día hábil del mes de abril cuando no se ha convocado a la reunión ordinaria.
las reuniones de segunda convocatoria, que se citan y celebran cuando, habiéndose convocado una reunión ordinaria o extraordinaria, ésta no se lleva a cabo por falta de quórum. Las reuniones universales, las cuales se pueden celebrar en cualquier lugar y sin convocatoria previa, siempre y cuando se encuentren representados el 100% de los accionistas. La ley establece otros mecanismos de toma de decisiones por parte de la Asamblea que no implican una reunión física de los socios. Estas son las llamadas reuniones no presenciales. La primera de ellas es la por comunicación simultánea o sucesiva y la segunda por consentimiento escrito. Para que la Asamblea pueda sesionar válidamente, por regla general, se requiere que sea convocada. La convocatoria la deben adelantar las personas facultadas por la ley para ello y consiste en una invitación a participar en la asamblea, la cual se realiza de la manera como lo establecen los estatutos, y si estos no dicen nada, mediante su inserción en un diario de amplia circulación en el domicilio social. De los hechos acaecidos en la respectiva reunión, así como de las particularidades de la misma, se debe dejar constancia en un acta que será aprobada por el mismo órgano y que deberá asentarse en el libro de actas que para el efecto lleve la sociedad. A las reuniones de la asamblea o junta de socios solo podrán asistir los socios de la sociedad. Sin embargo, estos se podrán hacer representar por apoderados. El poder debe ser otorgado por escrito y cumplir con los demás requisitos de forma que establezcan los estatutos. Cuando se incumplen las formalidades establecidas en la ley o en los estatutos para el adecuado funcionamiento de la Asamblea o de la Junta de Socios, como por ejemplo las relacionadas con la convocatoria, con el quórum o con el domicilio, la ley sanciona las decisiones tomadas con ineficacia y faculta al superintendente de sociedades para reconocer los presupuestos de ineficacia. Finalmente, es necesario mencionar que los socios pueden regular sus relaciones mediante acuerdos que están por fuera de lo establecido en los estatutos. Estos son los denominados acuerdos de accionistas. Para que los mismos sean oponibles a la sociedad, deben constar por escrito y depositarse en las oficinas de la sociedad. Igualmente, deberán versar sobre uno de dos temas, o bien la forma como habrá de emitirse el voto en la asamblea, o bien la determinación de la persona que habrá de representar las acciones de las personas que suscriban el acuerdo. Muchas gracias a todos por su atención. Listo, profe. Ya Ok. así de esta manera terminamos nuestra exposición. Listo, antes de pasar lista, bueno, ya terminamos las exposiciones. Mañana continuaré. Bueno, ya terminamos las exposiciones. Mañana continuaremos hablando sobre los libros, lo que debe registrar los comerciantes, la información que va en los libros, la correspondencia. Y el viernes hablaré sobre el Estatuto del Consumidor, sobre la Ley 1480 de 2011, y lunes tenemos el examen. Si no alcanzamos a evaluar todos el lunes, entre lunes y martes. ¿Ok?